Durante el Renacimiento se dio mucho cambio en el pensamiento de las personas. Uno de esos cambios fue el que generó las reformas protestantes. La reforma protestante fue el cisma de la Iglesia Católica a partir del cual surgieron varias religiones y sectas cristianas agrupadas bajo la denominación que conocemos como protestantismo. Las principales causas para esta división de la Iglesia Católica fueron lo que se ha llamado el cisma de Aviñón, la cercanía de la Iglesia al poder político de los reyes, el relajamiento que se dio de la disciplina y las costumbres entre las personas pertenecientes a la Iglesia, la gran corrupción y la ambición por dinero y por riquezas, y el impacto negativo del cambio que tuvo la mentalidad de la época. Los papas de la Iglesia Católica no siempre han vivido en Roma. Hubo una época que se llamó el Papado de Aviñón. Aviñón es una ciudad de Francia. El Papado de Aviñón entonces fue un periodo de la historia de la Iglesia Católica entre 1309 y 1377 en el que 7 papas residieron en la ciudad de Aviñón. Estos papas fueron Clemente V, Juan XII, Benedicto XII, Clemente VI, Inocencio VI, Urbano V y Gregorio XI. ¿Por qué se fueron a vivir a Aviñón? A la muerte de Gregorio XI, los papas eligieron a Urbano VI. Descontentos por la elección, un grupo de cardenales franceses se reunieron en cónclave y declararon nula la elección de Urbano VI y eligieron un nuevo papa al que llamaron el antipapa. Este tomó como residencia la ciudad de Aviñón, causando así formalmente lo que sería el cisma de Occidente. El Papa Urbano VI en Roma y el Papa Clemente V en Aviñón se excomulgaron mutuamente el uno al otro. De esta forma, toda la cristiandad se encontró excomulgada. Los fieles católicos estaban confundidos. Tenían delante a 2 personas que decían y reclamaban ser cada una el representante de Dios y de su iglesia. Martín Lutero fue un sacerdote agustino de principios del siglo XVI. Este señor fue el gran reformador y padre de la Reforma protestante. Él hizo fuertes críticas y luchó por combatir las corrupciones que se presentaban dentro de la Iglesia Católica durante el siglo XVI. Se caracterizó por tratar de que la Iglesia cristiana retomara las enseñanzas que había en la Biblia, procurando restaurar las iglesias cristianas dentro de Europa. Fue él quien encabezó las protestas frente a los abusos y a las desviaciones de la jerarquía de la Iglesia. Lutero rechazaba la teología católica que permitía y justificaba prácticas tales como la venta de indulgencias. ¿Qué es la venta de indulgencias? Imagínese que usted pueda comprar un certificado de la Iglesia por adelantado para obtener el perdón de un pecado que usted quisiera cometer y que todavía no lo ha cometido, o que después de haberlo consumado no pagara pena alguna porque ya compró una indulgencia papal. Esta era la política de la Iglesia por un largo tiempo y fue la que llevó a la reforma y al cisma de la Iglesia que provocó Martín Lutero. Para los luteranos, el purgatorio era un invento del Vaticano para cobrarle a los feligreses oro y plata y quitarle años de castigo o sencillamente ir directo al cielo ya con sus pecados perdonados gracias a la compra de la Iglesia de unas cuantas indulgencias. Nace entonces el luteranismo. Los principios del luteranismo son la justificación por la fe. Ellos dicen lo que salva es la fe, no las obras. Los fieles se relacionan directamente con Dios, no necesitan de intermediarios, o sea, de los sacerdotes. El segundo principio es la libre interpretación de la Biblia. Para ellos es la única fuente de verdad. El tercero reduce a 2 los sacramentos. Los únicos sacramentos instituidos por Jesucristo fueron la Eucaristía y el bautismo.
También niegan la virginidad de María, se suprime su culto y el de todos los santos, y no se reconoce la autoridad del Papa. El otro reformador de la Iglesia Católica fue Juan Calvino. Calvino se convirtió al protestantismo al adoptar los puntos de vista de Lutero: la negación de la autoridad de la Iglesia de Roma, la importancia primordial de la Biblia y la doctrina de la salvación a través de la fe y no de las obras. Surge entonces el calvinismo. El calvinismo es la doctrina religiosa protestante que se caracteriza por negar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, por creer en la importancia esencial de la fe de los hombres frente a las obras y por creer en la predestinación. Otro personaje que fue importante en este proceso de cisma de la Iglesia fue el rey inglés Enrique VIII. Enrique estaba casado con Catalina de Aragón. Catalina era hija de los reyes de España. Enrique solicitó la aprobación del Papa Clemente VII para anular su matrimonio con ella después de 24 años, con el argumento de que ella no podía concebir hijos varones y él deseaba casarse con Ana Bolena. A pesar de no ser autorizado por el Papa, Enrique siguió adelante con su idea y se divorció de Catalina mediante una ley del Parlamento en 1533. Esta circunstancia inició la ruptura entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Inglaterra, creando así una nueva iglesia, la Iglesia Anglicana. Enrique se separó de Catalina y se casó con Ana Bolena. Ana es la madre de la reina Isabel I. Fue acusada y apresada por adulterio, incesto y cualquier otra razón que le hubiera permitido a Enrique casarse con otra mujer y procrear hijos legítimos, herederos varones para su reino. Ana Bolena fue decapitada. A la muerte de Ana Bolena se casa con Juana Seymour. Juana fue la madre del futuro rey Eduardo VI. Falleció de complicaciones después del parto, 12 días después del nacimiento de su único hijo, y fue la única de las esposas de Enrique que recibió un funeral apropiado a su cargo y rango, y su única consorte en ser enterrada a su lado en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor. A la muerte de Juana, Enrique se casó con Ana de Cleveris. Ella era una noble alemana y solo duró 6 meses su matrimonio. El matrimonio nunca se consumó y nunca fue coronada como reina consorte. Enrique se casó con Catalina Howard inmediatamente después de la anulación de su matrimonio con Ana. Catalina era prima de Ana Bolena. El rey tenía 49 años y ella era apenas una adolescente. Luego Catalina fue despojada de su título de reina en noviembre de 1541 y murió decapitada 3 meses después, acusada de traición por haber cometido adulterio con un primo lejano de su madre. Catalina Parr fue la sexta y última esposa de Enrique VIII y la única que lo sobrevivió. Ha pasado a la historia como la reina de Inglaterra que estuvo casada más veces, ya que tuvo 4 maridos en total y de los cuales Enrique VIII fue el tercero. La imagen de la derecha es la tumba que tienen en Inglaterra de la reina Catalina Parr. Enrique VIII entonces es el creador de la Iglesia Anglicana. La Iglesia Anglicana es la Iglesia de Inglaterra y las iglesias que de ella se han desprendido. Se considera libre de la autoridad extranjera, es decir, de la autoridad del Papa de Roma. En cambio, tiene como gobernador supremo de la Iglesia al que sea rey de Inglaterra. La Iglesia está por lo tanto sometida al poder del Estado. Enrique VIII en el año 1534 se declaró a sí mismo como único y supremo rey de la Iglesia Anglicana. Miremos entonces en este mapa cómo en la Europa del siglo XVI comenzaron a surgir y a expandirse las ideas que promovían la reforma de la Iglesia Católica.
Así, el luteranismo se enraizó pronto en el norte de Alemania y en los países escandinavos. La doctrina de Calvino desde Suiza se extendió a Francia y a los Países Bajos y llegó hasta Escocia a través de John Knox. En Inglaterra surgió la Iglesia anglicana bajo el reinado de Enrique VIII. Las principales consecuencias de este cisma se dan en el modo de pensar. Empieza entonces a cobrar importancia el sujeto y su libertad. El protestantismo defiende la libertad de conciencia. Se favorece el individualismo, es decir, lo importante es la persona. Se socavó el principio de autoridad, sobre todo el de la Iglesia, y se generó una dispersión y una falta de cohesión porque ya no hay una sola iglesia, hay varias. Pero la Iglesia Católica no se iba a quedar de manos cruzadas. La Iglesia Católica comienza inmediatamente lo que llamaron la Contrarreforma. La Contrarreforma es la renovación de la Iglesia Católica en el siglo XVI como respuesta para frenar el avance de las doctrinas protestantes que estaban surgiendo en Europa. La Contrarreforma es llamada de esta manera ya que responde a lo que Martín Lutero llamó la Reforma Protestante. La Contrarreforma entonces comienza en el Concilio de Trento. Se convoca como respuesta a esta reforma protestante para aclarar diversos puntos doctrinales. Sus objetivos fueron definir la doctrina católica y disciplinar a sus miembros condenando la herejía de la reforma. ¿Qué se acordó en el Concilio de Trento? Muchas ideas. La idea de que la salvación del ser humano se da tanto por la fe como por las buenas obras. Una mayor moralización del credo, la consideración de la presencia real de Cristo en el sacramento de la Eucaristía, el control de la acumulación de los altos cargos en la jerarquía eclesiástica, el control de las indulgencias en detrimento de su abuso, la Vulgata, que es un texto oficial de la Biblia escrita por San Jerónimo, la interpretación de las Sagradas Escrituras reservada a la Iglesia Católica, la sistematización de las ceremonias litúrgicas, la veneración de la Virgen y a los santos, la creación de seminarios diocesanos y la creación de los archivos parroquiales. Mire que aquí hay muchas cosas en contra de lo que organizó la Reforma Protestante. Miremos en este mapa conceptual otros conceptos. Otras reformas, por ejemplo, aparece la Inquisición. Es en esta época en que aparece este concepto para castigar a los herejes. La creación de las órdenes religiosas. Aquí aparece la Compañía de Jesús de San Ignacio de Loyola, los que hoy se llaman los jesuitas. Y aparecen también las carmelitas de Santa Teresa de Jesús. ¿Cuáles son los principios? La validez de las buenas obras, el culto a la Virgen y a los santos, la primacía del Papa, la jerarquía eclesiástica y la validez de los sacramentos. ¿Y cuál va a ser la fuente? La Vulgata. Es la única versión aceptada de la Biblia que no está escrita en latín. Algunas de las consecuencias que la Contrarreforma crea son, por ejemplo, el poder de la Santa Inquisición en América, con la reanudación del Tribunal del Santo Oficio, que trajo todo el proceso de la Inquisición a los americanos. Otro, la censura del conocimiento con la creación del que llamaban Índice de los Libros Prohibidos o Index, y la creación de nuevas órdenes religiosas dedicadas a la catequización de los nativos y paganos de los nuevos territorios que había descubierto España. Fue durante este tiempo que se desarrolló un nuevo movimiento artístico llamado el barroco. Es un arte eclesiástico que lo que quería era propagar la fe católica. En ninguna época como en esta se ha construido un número tan grande de iglesias y de capillas, de estatuas de santos y de monumentos en los sepulcros. El barroco surgió al final del Renacimiento
y se manifestó a través del uso de detalles de gran ostentación y extravagancia entre los grupos beneficiados por las riquezas de la colonización de los países americanos. La Iglesia era asociada en muchos lugares al Estado. De esta manera, la arquitectura barroca, que antes era solo religiosa, surgió también en la construcción de otros palacios con el objetivo de causar admiración y transmitir poder. Las principales características que marcaron el periodo del barroco fueron un arte que expone el gusto por lo elegante, por lo extravagante y muchas veces por el exceso de ornamento, y la valorización del detalle y los excesos de ornamentos. Miren, esto es una iglesia barroca donde muchas de sus adornos están hechos en oro y es absolutamente atestada de cosas para mostrar el poder que tenía la iglesia. Además, en la pintura, el arte barroco se aleja de los temas paganos y desnudos característicos del Renacimiento. Sus mayores exponentes fueron el italiano Lorenzo Bernini, Caravaggio, del quien vemos la pintura a mano izquierda que se llama La Medusa, está pintada sobre un escudo y está en la Galería Uffizi en Florencia. Y el otro representante es el belga Pedro Pablo Rubens, de quien vemos la pintura a mano derecha, es Baco, y también está en la Galería Uffizi en Florencia.